Ok, vamos entonces a continuar. Eh, Muy bien. Entonces en el video anterior pues lo que veíamos era cómo almacenar en archivos. Si bien la mayoría o el ejemplo más bien se utilizó para leer solamente una palabra, no hasta el fin de una línea o todo un archivo, ¿cierto? Era pues simplemente hacer una introducción a esta librería de FSStream y pues simplemente cómo almacenábamos allí los datos. En este caso lo que hicimos fue crear entonces un IFS-stream para leerlo y para guardar pues entonces simplemente un OFS-stream. También creamos nuestro text box nosotros mismos, ¿cierto? De cero. Pronto estamos acostumbrados a usar otro tipo de plataforma, simplemente arrastramos un text box, pero así no es simplemente, ¿cierto? Alguien lo tuvo que haber creado por debajo. Y lo que hicimos fue crear entonces utilizando las formas, porque ya sabemos dibujar sprites, sabíamos dibujar también a través de una imagen. En este caso solo creamos un rectángulo y luego creamos algo del tipo texto, ¿cierto? Para poder dibujar ahí en pantalla. Y otra cosa, pues ya eran los caracteres que yo iba a empezar a detectar por teclado. Este texto es más para visualizar, el rectángulo pues obviamente lo que dibujaría un text box. Y aprendimos también a usar en el video anterior lo que era el evento text enter, que a diferencia del key press nos va a ayudar a trabajar cuando alguien le ponga una tilde, cuando alguien ponga una mayúscula y minúscula, pues no estarnos uno estando combinando y detectó el shift y detectó la otra y detectó esto, entonces sacara la tecla, qué sé yo, la A con tilde o una mayúscula. En este caso usamos text enter, preguntamos que si los Unicode son menores a 256. Si estuviéramos solamente en inglés, pues nos interesaría solamente los Unicode hasta 128, como explicaba en ese video, pero aquí nos interesa hasta 256 porque estamos en español. Y lo que él nos ingrese, él lo va a detectar como un número. Aprendimos a hacer conversión de tipos en C++ con static cast. En este caso simplemente pasamos entre menor y mayor a char. Él nos lo entrega en un 65 o si fuera 64, entonces al 64 que nos da, pues él arroba, entonces se lo llevamos acá. Y si lo que detectamos era el backspace o eliminar, pues simplemente eliminamos un texto pasándole entonces que eliminara la última posición y que solamente eliminara uno. Entonces, si ejecutamos eso que teníamos en la sesión anterior, nos saldría entonces algo como esto, ¿cierto? Lo que teníamos era aquí nuestro text, ahí funciona igual nuestro timer del tiempo, ahí está nuestro avión. Y pues si yo digito algo, pues entonces es como si fuese un text box. Listo, eso fue lo que se programó ahí. Y lo que hicimos fue almacenarlo en un archivo. Y bien, ahora lo que voy a hacer es de pronto comentar este código, pronto no, todo este, bueno, sí, el del key press, ahorita volvemos a él, el del text enter, perdón, text enter, y voy a comentar es todo esto, ¿cierto? Donde estamos dibujando ese rectángulo, ese text box, no lo vamos a usar. Muy bien. Creo que había olvidado mencionarlo en videos anteriores. Noten que cuando creamos nuestro sprite, la textura del spaceship, al sprite le pusimos una posición, ¿cierto? La posición en ese caso se la pusimos en, qué sé yo, en la posición 300 y en la posición entonces 400, en X en 300 y en altura 300. Sin embargo, existe algo que se llaman los vectores que nos permiten, ¿cierto? No estar trabajando yo con la posición y X, Y así por separado, sino tener una sola estructura en donde yo pueda guardar, o donde un punto, en este caso supongamos el punto aquí, este punto pues ya sabemos que está ubicado en un lugar X, Y, ¿cierto? Aquí está ubicado, hay un lugar X, Y. Pero cuando hablamos de vectores,
estamos hablando de una magnitud y una dirección. Entonces estamos hablando de una sola variable desde el punto de vista de programación, donde voy a estar guardando ambos componentes, tanto x como y, para yo no tener que declarar una variable entero x, ¿cierto? Yo podría aquí decir que tengo una variable entera x y luego tengo otra variable, ¿cómo? ¿Qué pasó? Y aquí el entero y, ¿cierto? Estoy en la posición 300 o estoy en la posición 400 y luego mandar esos parámetros, lo podría hacer. Pero yo también podría, en vez de hacer esto, ¿cierto? Sería lo mismo que decir que tengo un vector, si fuese entero sería un vector 2i, ¿cierto? En este caso podría trabajar con un vector 2i y lo voy a llamar posición, por ejemplo. Spaceship, no sé la palabra, es spaceship position, y mandarle, ¿cierto? Por defecto las posiciones iniciales que yo quería. Entonces, por ejemplo, en vez de mandárselo aquí quemado, yo se lo voy a poner acá, ¿cierto? Y bueno, está un poco loco mi mouse, y también pasarle aquí la posición, ¿cierto? Vamos a decir que esto lo vamos a crear es antes de, y le decimos a él que la posición sea igual a spaceship position, esta que acabamos de crear. Entonces en una sola variable estoy manejando entonces ambos elementos. Bueno, aquí me está diciendo que por favor se lo mande como float, entonces para evitar esas conversiones de tipos no se lo va a manejar como entero sino como un float. Listo, no nos confundimos con eso, le mandamos la posición en ese vector, vamos a ejecutarlo. Y entonces, ¿cierto? Se ubica ahí en el mismo lugar. Entonces, un vector pues nos va a representar un punto, ¿cierto? En el espacio. En este caso es la posición. ¿Qué pasa? En esa sola variable estoy guardando los componentes x y y. Si yo buscara, ¿qué es lo que tiene spaceship position? Punto, ¿cierto? Me aparecen los componentes x y y. Aquí pues de manera burda, obviamente, pues eso tiene muchísimo más. Mirándolo desde un punto de origen, yo podría hablar en vectores que hay una proyección, ¿cierto? Se proyecta el vector. Aquí es el punto x, y, pero desde el punto de origen se proyecta. Y tiene unos componentes en x, como lo vemos acá, y tiene otros componentes en y. Y obviamente, según esa dirección, ¿cierto? A la que va, yo también puedo encontrar sí, según hacia esa dirección, o la dirección también la puedo calcular a través de su ángulo. Entonces note que aquí con el eje Y, donde está haciendo su proyección en X, recuerde que aquí hay una proyección, un punto XY, pero tiene un componente en Y y otro componente en X. Y mirándolo en X, pues se forma un ángulo teta, yo podría buscar ese ángulo. Podría calcular toda esta, cuál sería la longitud o la magnitud de este vector. Buscando entonces, como pueden ver aquí hay un triángulo rectángulo y lo buscaría entonces con que este A o esta R sería igual, R al cuadrado sería igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. También podríamos hacer ese tipo de cosas. Muy bien. Entonces simplemente como para culminar aquí podría ser una parte básica de lo que es mover un objeto en pantalla. Entonces aquí simplemente utilizar un case. En el case entonces va a preguntar si keyboard es left, por ejemplo la tecla left. Entonces yo podría decirle a él dos puntos. Entonces yo le podría decir a ese spaceship que está representado con que sprite, eso, el sprite de ese se llama sprite. Entonces yo podría decirle a él cuando presionen esa tecla, vamos a hacerlo primero en write. Entonces podría decirle a él, bueno, vamos a crear también antes de eso, vamos a crear otro vector 2f, esa es la posición en estos momentos que él tiene.
pero yo podría decirle que quiero crear otro vector 2f que va a ser la velocidad, speed, y quiero que siempre se mueva en X solamente, entonces quiero decir que se mueva 5 píxeles en X y 0 entonces en Y. Bueno, como esto es tipo float, me toca ponerle F 5.0, perdón. ¿Qué le pasa aquí a mi teclado? Está un poquito loco. 5F y pues 0.0F. Ok, perdón, aquí no es con igual, sino que lo mando en un constructor. Muy bien, entonces a la velocidad, y lo que yo voy a hacer es decirle a la posición que tiene actualmente, cuando presione entonces a la derecha, al sprite, voy a decir que set position y sea igual a qué, o más bien, antes de eso, para hacerlo más ordenado, en realidad sí está loco mi mouse y mi teclado, no sé, en una versión de prueba de Windows debe ser eso. Entonces voy a decirle que al spaceshift position va a ser igual a la posición que ya tiene, ¿cierto? Spaceshift position más la velocidad, ¿cierto? Speed. La voy a sumar, entonces si está en la posición 300, 400, lo voy a sumar 5, entonces va a quedar en la 305. ¿Cierto? Entonces esta suma, cuando estoy sumando vectores, va a sumar cada uno de sus componentes, entonces va a sumar, aquí va a resultar un nuevo vector, estoy sumando dos vectores, ¿y qué va a resultar? Un nuevo vector sumando cada componente, es decir, el nuevo vector va a ser igual al vector 1, la posición X, más el vector 2, la posición X. Y en el componente Y va a quedar entonces el vector 1, posición Y, o el componente Y, más el vector 2, el componente Y. Nos va a sumar entonces ambos. Esto yo lo podría hacer, ya sabemos que podemos utilizar también el más igual, sería exactamente lo mismo. Y vamos a poner un break. Y obviamente cuando estemos dibujando, antes de dibujar aquí nuestro sprite, vamos a decirle que por favor sprite.setSpaceshift.setPosition sea igual al spaceshift position, que lo estamos cambiando en donde, lo estamos cambiando allá arriba cuando presionen el teclado. Lo podría hacer también allá, ¿cierto? Cuando capture el teclado, pero digamos que por orden lo debería hacer aquí, porque luego vamos a ver cuando entremos ya en programación orientada a objetos que diferenciaremos los métodos draw y el método update, lo trabajaremos aparte. Entonces aquí vamos a hacer solamente una actualización de su posición y abajo simplemente lo dibujamos, tomamos esa posición. Muy bien, vamos a verificar entonces que esté funcionando. Entonces lo ejecuto y noten que presiono entonces la tecla derecha, ¿cierto? Y se va moviendo hacia la derecha. Va a mover hacia la izquierda, no sucede nada, ¿cierto? Estoy moviendo un elemento en pantalla. Estoy sumando ¿qué? Dos vectores. Estoy haciendo algo que se llama una traslación. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para devolverme, entonces simplemente pregunto por si presionan la tecla izquierda. En este caso ya hago es menos, ¿cierto? Resto ese vector que está ahí. Noten que aquí solamente estoy moviéndome en X. ¿Por qué? Porque el vector velocidad solamente le mandé un componente en X. Ahora aquí, speed solamente le agregué un componente en X y el componente Y es 0. Si le hubiera agregado algo, pues también se hubiese movido en Y. Entonces vamos a ejecutar. Se mueve entonces aquí hacia la derecha y también se mueve hacia la izquierda. Entonces aquí de pronto ahí, si cuando ustedes lo estén probando, ven como una especie ahí de friseo. Lo ideal cuando uno hace esto es no hacerlo en eventos. Recuerde que capturamos eventos para que la persona tuviera que estar digitando la tecla, ¿cierto? Y no me capturara las veces que lo presioné ahí por segundo. Aquí lo hice por evento, entonces me lo va a detectar, ¿cierto? Ya una vez. Si quiero que sea más smooth, lo haría entonces es afuera, ¿cierto? No lo haría aquí dentro de un evento, sino que lo capturaría aquí afuera y capturaría con el if, ¿se acuerdan? Entonces keyboard
punto isKeyPress y pregunto que si es el left, que si fue presionado el del left. Entonces ahí quedaría, con este código quedaría muchísimo más. Haría lo mismo, spaceship position, si es el left, entonces menos igual a speed. ¿Cierto? Quedaría muchísimo más smooth. Vamos a verlo. Sería lo ideal hacerlo así. Aquí right, y aquí sería más igual, ¿cierto? Vamos a la hacia la derecha. Y comentaré este código acá para que veamos la diferencia ahí en la ejecución. Este código lo voy a comentar. Ejecuto. Y como pueden ver, se mueve con mayor agilidad. Muy bien. Entonces vamos a dejar este video hasta ahí. Aprendimos a mover y aprendimos, ¿cierto?, a hacer una operación de traslación, ¿cierto? Íbamos a mover el punto P, íbamos a mover a un punto prima, donde pues simplemente ese nuevo punto era igual al punto anterior, ¿cierto?, más el nuevo punto, ¿cierto? Eso fue lo que acabamos de hacer. Eso es lo que se llamaría entonces una transformación de traslación. Ya en el próximo video vamos a verlo de una manera un poco más, lo veremos más cómo funcionaría por dentro. Porque aquí yo solamente estoy moviendo, ¿qué? Su punto de origen. Pues recuerden que cada vez que yo dibujo un sprite, aquí yo le estoy dando el comando que se mueva al origen, pero él por dentro no me está moviendo solo el origen. Recuerden que para dibujar todo este sprite, aquí hubo un punto X1, X1Y1, y aquí también hay un X2Y2, aquí también hay otro punto X3Y3, y aquí hay un punto X4Y4, como si fuese un rectángulo. Ahorita entonces vamos a aprender a hacerlo de manera, entonces, cómo es que lo hace adentro. Nos vemos entonces en una próxima sesión. Hasta luego.